Hoy vamos a hablar sobre los impuestos a combustibles y cuál es la limitante en la transición energética. Y esto, lo que vamos a ver, está derivado de un estudio que salió este 22 de enero y en donde determina, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, que la que tiene un alto mayor consumo de combustibles que fluctúa entre gasolina y diésel, alrededor de los 12 millones de barriles diarios, dejar de tener estos ingresos y transitar de combustibles fósiles a carros eléctricos, ¿cuánto en dinero sería la cantidad que podría dejar de percibir tanto los gobiernos federales como estatales? Y en México, si hiciéramos en la misma simulación que se pretende realizar en Estados Unidos de hacer una transición energética, de dejar de usar combustibles fósiles para la movilidad en el transporte público o en el transporte privado, ¿cuánto sería el resultado? Si, como podemos ver aquí en la gráfica, la parte de la tributaria de tanto federal como estatal, entre estos ambos casi son 40, en promedio de lo que se ha observado de 2015 al 2019, son casi 80,000 millones de dólares que en forma anualizada han entrado en promedio de los impuestos que se cobran a los combustibles. Este informe, ustedes pueden entrar en esta página y podrán entrar a la data que se tiene. Esto lo que vemos que bajo la parte de un escenario actual, con las mismas políticas que se tienen, sobre los impuestos derivados del petróleo que se tendrían al año 2050, que es esta parte, dejarían de ganarse casi 26,000 millones de dólares. Es decir, de 80,000 millones de dólares bajaría a 26,000 millones de dólares. Pero si tenemos un escenario de 2 grados centígrados, esto podría ampliarse a 60,000 millones de dólares la pérdida y en dado caso de mantener a 1.5 de 75,000 millones de dólares. Es decir, de todo este dinero que está ingresando, si llegan a 2 grados centígrados o a 1.5, esta es la cantidad de ingresos que se tendrían por los impuestos de combustible, sobre todo a lo que se llamarían gasolina y diésel en este sentido. Bueno, asumiendo esto, ¿qué pasaría en México si hacemos el comparativo? Bueno, hoy en día Estados Unidos tiene un consumo de 12 millones de barriles diarios en promedio entre gasolina y diésel. El ingreso de sus impuestos es alrededor de 80,000 millones de dólares y el costo promedio de los impuestos es de 11.48 centavos de dólar por litro o 2.41.23 pesos por litro. En México, hoy tenemos un consumo de entre gasolina y diésel de 1.1 millones de barriles diarios y los ingresos, y solo estoy hablando del IEPS, no estoy hablando más de otro impuesto, ni del IVA, ni nada, solo el IEPS es de 15,000 millones de dólares en forma anualizada, en promedio que se ha observado del 2015 al 2020 para poder establecer a la misma exactitud que tiene en el estudio referente a Estados Unidos y lo he colocado a México. El promedio que se ha tenido de impuestos está fluctuando en más o menos entre 19.58 centavos por dólar por litro, que más o menos su conversión sería de 4.11 pesos por litro. Bueno, este es el escenario que se tiene hoy en día tanto en Estados Unidos como en México. Si nosotros siguiéramos la inercial de las políticas actuales, suponiendo lo que se tiene tanto en México como en Estados Unidos, su demanda de combustible pasaría de 12 millones de barriles diarios a más o menos a 8.1 millones de barriles diarios. Y el ingreso de los impuestos bajaría de más o menos de 80 a 54,000 millones de dólares. Esta pérdida es en función de que tuviera una reducción de la utilización de los combustibles, suponiendo que tuvieran una integración y sobre todo inercial de poder hacer una conversión de una transición energética con el número de carros eléctricos que actualmente se está teniendo dentro del mercado. Y en México, si hiciéramos el mismo supuesto que se está teniendo en Estados Unidos, bajaríamos en el año 2050 a 750 barriles diarios y nuestros ingresos bajarían de 15 a 8,000 millones de dólares aproximadamente. Pero ¿qué pasaría si en dado caso Estados Unidos dijera, vamos a hacer la transición energética más acelerada para mantener la temperatura no mayor de 2 grados centígrados? Entonces, la demanda de combustibles en vez de 12 millones sería de 3 millones de barriles diarios al 2050 y solo tendrían ingresos de 20,000 millones de dólares. Y esto es acelerando un rápido despliegue de los carros eléctricos y teniendo una mejor eficiencia, de acuerdo a la política nueva de Estados Unidos que fue promulgada en diciembre del año 2020. Con lo que podremos hacer, y suponiendo que hiciéramos lo mismo que está haciendo Estados Unidos, en el año 2050 solo consumiríamos 275,000 barriles diarios en promedio de gasolina y diésel, y nuestros ingresos por este tipo de impuestos, suponiendo que existiera todavía el IEPS, sería de 3,000 millones de dólares.
Ahora, si aceleráramos y que mantuviéramos la temperatura no más de 1.5 grados centígrados, la demanda de combustibles bajaría de 12 millones de barriles que tenemos hoy en día, serían en el 2050 solo de 600,000 barriles diarios. Y esto a sabiendas que se tuviera una aceleración sobre todo de la utilización de carros eléctricos, que es lo que pretende Estados Unidos. Y solo tendrían de ingresos por este tipo de impuestos de 4,000 millones de dólares. Si hiciéramos lo mismo en México, que aceleráramos con las políticas que tiene Estados Unidos y con todo lo que está realizando, tendríamos una demanda de combustible solo de 55,000 barriles y el ingreso promedio solo serían de 625 millones de dólares. He aquí la importancia de establecer qué vamos a hacer realmente con los impuestos. Y estamos viendo que el IEPS en nuestro país se está convirtiendo en algo que está haciendo un sustento para los ingresos y para el presupuesto de egresos. Dejamos de presionar a Pemex y ahora estamos presionando al mercado, cobrando la cantidad de impuestos. Pero esto depende mucho de la fórmula y sobre todo los estímulos que dé el gobierno. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, que viendo que el petróleo, ¿cómo podría ser eliminado? Bueno, en México tenemos que la parte fundamental de los impuestos que venían de la parte petrolera, casi el 40% en el 2012 dependíamos mucho de los ingresos petroleros y hoy solo correspondemos el 18%. ¿Esto qué tiene que ver con todos nosotros? Que bueno, que de acuerdo a esta gráfica de la transición energética, entre más dependencia tengas tú del porcentaje de ingresos en donde un país, como vemos en el eje de las X, y vemos en el eje de la Y, el per cápita de un país, más complicado va a tener una transición energética. En México, antes de la transición de la reforma energética, nosotros dependíamos casi del 35%. Hoy, con la reforma energética, solo podemos del 18% y nos alejamos de la dificultad que se podía tener de la transición energética en dado caso que no hubiéramos tenido la reforma. Hoy en día esto nos ayuda, pero tenemos que incrementar el PIB per cápita para poder hacer más rápido esta transición energética. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, que los ingresos en nuestro país, gran parte de los ingresos provienen de los impuestos de petróleos mexicanos, como podemos observar, los ingresos de los trabajos del Estado que pagan a la aseguradora, a la parte social, la Comisión Federal de Electricidad, y vemos en la transferencia del Fondo Mexicano. Vemos que hoy en día a Pemex se les dejó de exigir, como podemos ver en esta gráfica, y hoy tenemos la transferencia del Fondo Mexicano de Petróleo que desestró un poco a la empresa. Y esto lo que nos asegura es que la reforma energética nos dio que por medio del IEPS y por medio de la transferencia de fondos, más o menos se tienen alrededor de 700,000 millones de pesos que se esperan para el año 2022. Esto lo podemos dejar bien claro y bien establecido. En México hoy tenemos que le damos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad alrededor de 1 billón de pesos y esos ingresan a las arcas casi 1.1 billones de pesos. Quiere decir que cada peso que le estamos dando y cada dinero que se da a la Pemex y a las empresas productivas del Estado, solo se está teniendo valga así, un porcentaje que reditúa de 3.35%. Esto significa que entre más Pemex y más la Comisión Federal de Electricidad los estresemos que hagan lo del mercado, va a ser más complicado que podamos tener una autosuficiencia energética. Y esto lo dejamos en este sentido, que el Fondo Mexicano del Petróleo, junto con el IEPS, más o menos vamos a tener en el año 2022 alrededor de 700,000 millones de pesos, que esto es una parte de la reforma energética. Con todo esto, yo lo quería nomás comentarles y dejarles bien en claro que va a ser muy complicado que México pueda dejar de depender de los impuestos del IEPS si no tenemos una aceleración energética rápida. Imagínense, si ahora estamos consumiendo más de 1.2 millones de barriles diarios y en el 2050 solo consumir 55,000 barriles en promedio, bueno, va a depender mucho si vamos a acelerar. Es por eso que es muy importante que estemos alineados, sobre todo a nuestros socios comerciales, tanto Canadá como Estados Unidos, que a partir del 2025 van a acelerar esa transición y ellos están viendo que van a dejar de ganar ingresos por los impuestos que se tienen de los combustibles fósiles. ¿Qué vamos a hacer en México ante esta nueva posición y esta nueva situación? Les dejo, por favor, que puedan seguirme en el @economía_hoy o Energía Sin Política. Les agradezco su tiempo y espero que esto nos dé un parteaguas y que entendamos que hoy en día los ingresos que se tienen por los impuestos de combustibles en muchos países ya están visualizando en cómo, y esto lo van a hacer por medio de la nueva diplomacia ambientalista, haciendo la conversión de generar electricidad que pueda utilizarse para poder tener carros eléctricos y sobre todo que se tengan energías renovables infinitas. Gracias por su tiempo.